Bienvenidos a Huérfanos de Propósito. En el episodio de hoy exploraremos las motivaciones que impulsan a las personas a cambiar de país, a dejar su hogar e irse a un país nuevo. Para ello contamos con varios invitados y por supuesto, como no, con Adán como compañero. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. También contamos con Marc, muy buenas, Hola, muy buenas tardes, chicos. y con César, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la primera pregunta que os lanzo así, para el que la quiera contestar el primero, eh, ¿qué es eso que te pasa por la cabeza para decir, me voy, cojo la maleta y me voy? ¿Qué es lo primero que os apetece contar sobre este tema? Adán, a lo mejor tú, por ejemplo, el primero. Sí, bueno, yo ya como Víctor prefiero ser breve y dar paso más a Mar y César, que igual tienen más diferente que contar, pero bueno, yo este es mi cuarto país donde he emigrado. En 2015 y en 2016 estuve entre Holanda y Bélgica. En 2017 trabajé un verano en Grecia y ahora he venido a Irlanda, llevo poco, o sea, 2 meses, pero mi intención es, como ya comentábamos off the record antes, eh, sí, ir a España para hacer algo de turisteo, coger reservas de jamón y volver, porque la perspectiva no pinta muy halagüeña de que se vaya a solucionar los problemas que desde mi punto de vista hay en España. Entonces, son 2 meses lo poco que llevo, pero eh, la intención es ser para tirar para indefinido. Entonces, eso es más o menos así como una introducción breve para dejar paso a un mejor avance. Ajá. O sea, que digamos que a ti, para que nuestros oyentes lo puedan entender, digamos, no te gusta la actual situación del país y decides irte a otro, ¿no? Resumiendo un Sí, poco. básicamente yo tenía trabajo en España, tenía un buen trabajo, y más siendo de Cantabria, estaba bien remunerado, tenía un contrato fijo, tenía posibilidades para seguir haciendo mi vida, pero estaba totalmente en desacuerdo a nivel político con la deriva que estaba llevando España, a nivel social también, y eso era principalmente lo que a mí me echaba más para atrás de todo. Yo tenía intención de una empresa en España de restauración y se me quitó la idea, la exploré y se me quitó bastante rápido viendo todo lo que había. Entonces eran alicientes que se estaban sumando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, hasta que dije la mejor opción es poner tierra de por medio y intentar emprender en cualquier otro lugar. Ajá, interesante. César, tú, por ejemplo, ¿qué te motivó a cambiar de país? Bueno, yo tengo la mala costumbre de comer todos los días y donde en ese momento yo emigré en el año 2014, me vine a vivir a Inglaterra, aquí sigo. Estuve un año en España trabajando entre medias, pero en total llevo aquí ya más de 10 años. Y ya acabo de hacer hace 10 años, yo creo que en el mes de febrero. Y bueno, pues en ese momento, en el año 2014, España estaba atravesando una crisis económica mundial, pero que a España le había afectado particularmente por las particularidades. También se juntó con la burbuja del ladrillo y eso, ¿no? Y entonces España estaba en ese momento en una situación político-socioeconómica bastante mala en general. El nivel de desempleo era muy alto. Y bueno, yo soy sanitario, soy enfermero y en ese momento había recorte tras recorte en sanidad con el gobierno que había en ese momento y bueno, pues estuve un año y pico parado, comiéndome los mocos. Trabajé creo que 2 semanas en todo el tiempo que, en ese año, casi 2 años que estuve. Sí, fueron casi dos. Y en todo ese tiempo creo que trabajé 2 semanas en total, o sea, no trabajé más. Así que dije, mira, se acabó, me voy. Y me fui y bueno, ahora sí que tendría trabajo en España. Lo que pasa es que ahora mi pareja no tiene trabajo en España, sí lo tiene aquí, entonces, bueno, pues estamos aquí ya los dos. Y como yo ya había estado muchos años en Inglaterra, dije, bueno, no me importa, me quedo un poco más. Pero Ah, bueno, esa es así el resumen de la situación mía. ajá, uy, muy interesante. O sea, te fuiste por una situación económica sí, sí, ¿no? Muy interesante. ¿Y tú, Marc, por ejemplo, qué te llevó a salir de España? Pues mi situación es relativamente parecida a la de Adán. Llevo aquí en Irlanda también 8 meses y me vine porque, bueno, tuve, la decisión estaba tomada de hace ya
varios años, pero estaba acabando estudios, mi pareja también. Y bueno, es cúmulo de cosas, ¿no? Vas viendo que vas acabando estudios, los trabajos no mejoran mucho, toda la situación en cuanto a política, situación laboral, ves que todo o sigue igual o va peor, ves que fuera no es así, que tienes mucha más oportunidad de todo y pues al fin y al cabo alguien tal vez mayor lo tiene más complicado, pero alguien joven que no le ata nada en un país, cuando te tratan así o ves que no, que la cosa no va para adelante, pues miras fuera y aquí estamos. Ajá, o sea, mira, situaciones relativamente similares y más o menos un poco los tres coincidís sobre todo el tema económico o tema laboral. Y sobre eso es algo que también me interesa mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, no he ido a vivir a ningún país ni nada, imagino que mucha gente que nos escuche tampoco. Entonces, en temas, vosotros dos estáis en Irlanda, César está en Londres, Inglaterra. En tema económico, ¿cuánto habéis notado el cambio? Ya digamos un poco a nivel hacer la compra, pagar un piso, en comparación con el salario que percibís por el trabajo que desarrolléis. ¿Cómo lo habéis notado ese cambio? A ver, Jorge, Marc, que es catalán más que el resto, ¿vale? Yo creo que, que es lo que nota más. Se nota más, sobre todo, y no es tanto la diferencia entre, es que aquí una cerveza, por ejemplo, te vale 8 euros, ¿vale? Y luego tú vas a un bar en España y te vale 2,50 o 3 como mucho. Vamos a poner 4 por ser muy exagerados. El tema está la diferencia salarial que hay. No solo impositiva, sino salarial. Es decir, que aquí el salario medio en Irlanda de un irlandés son mínimo 3.000 euros. Es un irlandés, vamos a decir, mal posicionado. 2.700, 3.000 euros, entre 2.700 y 3.000 euros. Si ya los hay que ganan más de 45.000 al año, pues entonces esa cerveza no es lo mismo que ganar el salario mínimo en España y pagar 3 euros por una cerveza. Entonces, ahí es donde se nota. Ajá. Y en la compra habitual, tema alimentario, ¿no? Véase, por ejemplo, pues comprar pollo, verduras o incluso algo de ropa. Es decir, los gastos más habituales también son esos precios así tan altos como puede ser, pues eso, una cerveza a 8 euros, por ejemplo. No sé si hay Marco o Adán, a lo mejor. Sí, Marc controla de eso. Yo en cuanto a precios te puedo decir lo que quieras. No, pero sí que en cuanto a compra, precios de supermercado, sí que pues hay cosas que un poquito más, cosas que un poquito menos, pero lo que no es lo mismo, el mismo precio a lo mejor es un poquito menos. O sea, en cuanto a carnes, pollos, o ahí, según qué supermercado vayas, es un poquito menos. Ajá. Y, Y claro, bueno, sí. perdón. Y sumas ya no solo los precios, es lo que dice Adán, el salario nada que ver. Da igual el trabajo, bueno, según el trabajo que tengas en España, pon que si haces el mismo aquí, doblarás el salario, más o menos. Lo que estés cobrando, pues aquí lo cobrarás por dos. Y aparte de cobrar más, la forma en la que se te trata en la empresa es distinta, porque no hay tantos, en España hay mucho trabajador y poco trabajo, y aquí tienes lo opuesto, tienes más oferta de trabajo que trabajadores. Con lo que si te exigen demasiado en un trabajo, pues te vas al del lado que te piden menos o a lo mejor te pagan un poquito menos, pero te piden la mitad. Y hay veces que entras a una tienda sencilla, a lo mejor es una librería, que son, yo qué sé, 8 metros cuadrados y hay 3 dependientes. Anda. Joder, qué curioso. Y César, tú, por ejemplo, en Londres, el tema de salarios, precios, ¿cómo lo has visto un poco en comparación con el momento, si recuerdas el momento en que te fuiste o cuando has ido y has vuelto de visitas?
¿Cómo lo ves? Sí, antes de hablar de mí, por curiosidad, ¿a qué os dedicáis? Es que creo que no lo habéis dicho, yo desde luego no lo he oído. Ah, mira, también buen apunte. Yo me dedicaba, yo trabajé en puertos marítimos, en dos puertos marítimos, Santander y en España, y al venir, como aquí hace falta vamos a decir que es como un número de la Seguridad Social irlandesa, para que no se te quede la Hacienda irlandesa el 50% de descuento, empecé limpiando en un supermercado, ahora estoy en Eurocar, como moviendo coches, limpiando también, pero es que a finales de mes, si todo va bien, voy a empezar en el aeropuerto. Entonces, eh, no es, o sea, yo ahora mismo no tengo como una dedicación como tal, sino lo que estoy buscando es una progresión de salarial rápida y es posible aquí. O sea, lo que en España tardaría igual 3 4 5 años, aquí en 2 meses lo tengo. Entonces, eh, ese es mi caso. Yo en España he trabajado siempre de tanto mantenimiento, mecánica, electricidad, básicamente sector industrial. Y aquí, pues, en cuanto llegué, fue pues el primer trabajo que pille, ahí entro y pues que me dé para pagar lo que sea. Y entré en una fábrica de manufactura. Sí, yo, bueno, sí que he notado una diferencia, voy a decir, en los 10 años que llevo fuera, pero sobre todo al principio me daba cuenta de que el salario que yo percibía era mucho mayor con respecto al nivel de vida. Sí que es verdad que en Inglaterra el nivel de vida es mucho más caro que en España, pero el salario también es bastante más grande en cuanto al nivel de vida y por lo tanto yo al final del mes ahorraba mucho más que lo que ahorraba en España. En España es verdad que el nivel de vida es bastante más barato y lo sigue siendo a día de hoy, pero claro, también el sueldo era bastante menor, por lo tanto al final no ahorrabas tanto a final de mes. Y sí que he notado una diferencia, porque yo al principio, por ejemplo, cuando me vine, eh, como aquí no son euros como en Irlanda, porque Mark y Adán están en Irlanda, que son euros y no tienen que convertir la divisa, cuando van a España se transfieren el dinero y cobran la tasa que les cobren y ya está. Yo, por ejemplo, sí que con el cambio de divisa gano bastante dinero, porque la libra en general es más cara que el euro. Entonces, al hacer el cambio de divisa sí que gano dinero. Ganaba bastante más antes, ha perdido la libra bastante fuerza en ese sentido, sobre todo a raíz del Brexit, etcétera, etcétera, pues como que la confianza en la libra bajó y si antes me podía hacer casi, es que si te digo que al principio, los primeros años, me hacía cambios a casi 1,30, fíjate, a 1,30 que es una barbaridad y ahora están pues a 1,16, 1,17. Pero sí, sí, a 1,20 bastantes, casi 30, es bastante dinero. Entonces, claro, al final del mes, aquí sí que la vida es más cara. Y bueno, hablabais del dato de inflación antes. El dato de inflación de este año, la verdad que España está bastante mejor, está en la mitad de la Unión Europea, no es de los países con mayor inflación ni de lejos, no es de los más bajos, está justo en la mitad. Entonces, bueno, si yo, por lo menos, y desde luego en mi sector, que es lo que yo más conozco, sí que es verdad que ahora hay mucho más empleo para el sector de enfermería, incluso condiciones laborales mejores, porque claro, no sé si bueno, me imagino que esto todo el mundo conoce a alguien que ha sido médico o enfermera y sabe que el Sistema Nacional de Salud, y concretamente el Servicio Cántabro, va por puntos. Eso creo que todo el mundo lo sabe y bueno, pues conseguir esos puntos es bastante difícil. Y bueno, hasta que consigues ya una plaza, bueno, primero la vacante y luego ya la plaza fija, la oposición, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Inglaterra, por ejemplo, las condiciones laborales son mucho mejores, porque en lugar de estar trabajando una semana y enlazar contratos de una semana o de un mes o de 3 meses o de un año, en Inglaterra pasa un poco lo que contaba antes Mark, ¿no? Que hay menos enfermeras de las que se necesitan. Por lo tanto, tú llegas a trabajar y tienes un contrato indefinido desde el primer día. Y con tus vacaciones al año, etcétera, etcétera, con todos los derechos laborales, tu derecho a baja, tu todo, no como cuando, porque claro, si en España te coges una baja y se te acaba el contrato a la semana, pues no te renuevan. Entonces sigues de baja y por lo tanto no cobras. En cambio, si tienes un contrato indefinido, pues obviamente tienes el derecho, si te pones enfermo, sigues cobrando lo que tienes que cobrar, lo que te corresponde, el porcentaje que te corresponde, y ya está. Y bueno, pues todos esos son derechos laborales que en Inglaterra se tienen desde el primer día que llegas y que en cambio en otros países como en España, bueno, concretamente en España, porque yo creo que esto solo pasa en España, pues eso no es así, es mucho más precario. Sí que ahora la situación está bastante mejor y bueno, también, bueno, pues hablabais antes de que criticabais al gobierno, etcétera, etcétera. Pues
En mi sector, desde luego, la situación ha mejorado. Yo, de hecho, he tenido que rechazar una vacante. A mí me llamaron en mayo del año pasado para ofrecerme una vacante y tuve que rechazarla porque estaba trabajando en Inglaterra, estaba viviendo en Inglaterra. Entonces a mí Valdecilla me llama y yo digo, no, mira, yo no puedo aceptar esta Claro, vacante. es lógico en tu caso porque la A ver, oferta pública de empleo español ha estado más que en ningún momento de la democracia. Creo que el último año, creo que son medio 400.000 plazas de empleo público. De hecho, todos los amigos que tengo en el sector privado en Cantabria están pensando en entrar o si no es a correos, es administrativo para Valdecilla precisamente, o de Belén. Pero es que desde luego, sí, ha habido un afianzamiento, ¿no? Del empleo público fijo, ¿no? Pero bueno, la cosa todavía tiene bastante para mejorar, o sea, queda bastante margen de mejora, pero desde luego está la situación muchísimo mejor de lo que estaba hace años. O sea, se pero ha es que notado mucho. Antes se estaba esa es la recortando, diferencia. no tanto. Sí, es que esa es la diferencia entre donde estamos los tres y España, que los derechos laborales como tal en realidad se basan en una cuestión de oferta y demanda. Es decir, si lo que decía Marc, si tengo una fábrica y tengo 100 puestos para cubrir y solo tengo 30 trabajadores, tendré que ofrecerles buenas condiciones, tendré que hacer algo para atraer, afianzar a esos trabajadores y traer a más. Ahora, entonces es lógico que los salarios suban. Mar lo sabe, en el caso de su fábrica lo puede contar, ¿no? Las condiciones que tiene porque se van los trabajadores a otra empresa porque se demandan trabajadores tanto cualificados. Claro, ¿qué pasa? Que en España tienes a, a 100 trabajadores para 30 puestos. Entonces, lógicamente, las condiciones laborales o van a ser peores o se va o se van a cubrir solo ciertos puestos y otros no van a quedar y nunca se van a poder reenganchar al mercado laboral. Eso es una cuestión derivada de eso. Entonces, luego ya las regulaciones que se hacen pues son, en mi opinión, perjudiciales para todo eso. Pero vosotros de verdad pensáis que las cosas están yendo a peor en España en ese sentido. ¿Pensáis que realmente la situación es peor en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a la estabilidad del empleo? Porque en mi caso es todo lo contrario, vamos, yo no he visto más que mejoría. En mi Pero porque opinión, tu caso es público, o sea, es para un ente público. que ahora, por ejemplo, en mi caso, que es más industrial, fábricas, etcétera, donde yo normalmente he cambiado mucho de trabajo, cada 5 o 6 meses siempre solía cambiar de trabajo me aburría de la fábrica y me buscaba otra. Y yo siempre iba recomendando en las fábricas que encontraba ostras, pues hay un buen ambiente, pagan bien, lo que sea. Yo siempre las recomendaba a los amigos, en plan, echa currículum aquí que está bien, no sé qué. Y de las que 8 o 9 que siempre he dicho que estaban bien, no queda ni una que sea bien. O bien ya no contrata la empresa, sino que tiene una ETT, o si te hacían indefinido, ahora te hacen 3 meses, 3 meses y después 6, y después ya vemos, y condiciones a peor. Y en cuanto a lo que decía Dan de la competencia aquí, por ejemplo, mi fábrica tiene serán a lo mejor 100 metros la competencia. Pues hay de mi fábrica, cada mes, tal vez a lo mejor 5 o 6 trabajadores se van a la fábrica de al lado. Pues claro, no me pagas más, mejor contrato, más tiempo, pues me voy ahí. Sin embargo, por ejemplo, en España tenía la misma situación. Enfrente de la fábrica en la que estaba, tenía la competencia. Y un día fui a una entrevista de esa empresa. Me dijeron, pero tú estás trabajando, por no decir nombres, en la que está enfrente. Y le dije, sí. Me dijo, pues por convenio, como has trabajado allí, hasta que no pasen 2 años, no te podemos contratar porque tenemos contratos de no competencia y no sé qué. No sé cómo iría, si fuera entre empresas o lo que sea, pero no es la primera vez tampoco que lo escucho, de que en España, si has trabajado en la que está enfrente o competencia, no te dejan contratarte. No desconozco el motivo, por si es entre empresas o lo que sea. Sí, o en el sector. Exacto. Pero esos convenios, hasta donde yo sé, esos son convenios, ¿no?
Yo creo que eso depende muchísimo del puesto de trabajo, porque obviamente hay trabajos que están protegidos por colegios, agrupaciones, etcétera, y tú tienes que tener la titulación adecuada para poder ejercerlos. Tú no puedes trabajar de enfermero sin tener la diplomatura o el grado en enfermería, por ejemplo. O sea, eso depende muchísimo del puesto de trabajo. Y a colación de esto sí que voy a decir que una diferencia muy importante que yo tengo en mi sector con respecto entre Inglaterra y España es que es verdad que en España, lo que explicaba antes, está el sistema de puntos, etcétera, etcétera, y eso en Inglaterra no existe. Y aunque tú seas un trabajador público y estás trabajando en el Sistema Nacional de Salud y eres un trabajador del hospital, la contratación es como la de una empresa privada. Tú haces tu entrevista de trabajo, tienes tu currículum y en función de eso te contratan. Pero no tienes que andar que si punto para acá, que si experiencia, que si no sé qué, no. O sea, eso se analiza a nivel de recursos humanos. Tú vas a la entrevista y va a ser tu jefe el que te contrata. Además es que son gente que trabaja en servicio, los que te hacen la entrevista, no es una persona de recursos humanos. No, o sea, es alguien que luego vas a trabajar con él. Esa persona va a ser tu supervisor o tu jefe. Es Claro, buena y idea esa esa. contratación es exactamente como la de una empresa privada. Y funciona así. La gestión es como la de cualquier gestión de empresa privada, la de los hospitales Y aquí. el tema de despidos y eso también. Es muy difícil despedir a alguien, para empezar. O sea, tienes que liarla muy, muy parda, tienes que tener, con perdón de la expresión, es un poco coloquial, pero tienes que hacer algo, o sea, tienes que tener faltas de respeto o cosas, muchas quejas para que te echen. Primero, porque necesitan gente y segundo, porque en general la gente que trabaja en enfermería pues tiene una vocación y trabaja pues relativamente bien. Hay gente que le pone un poco más de empeño, hay gente que le tiene un poco más de arte, hay gente que pues como en todas partes hay gente que se quema, hay gente que aguanta y no se quema tanto, porque es verdad que la atención hospitalaria quema bastante en general, eso es en España y en Inglaterra igual, y en general pues estás tratando con gente porque vosotros, bueno, estáis trabajando con máquinas, etcétera, etcétera, y bueno, no tenéis que tener a una persona enferma delante con todo lo que eso conlleva. Y bueno, pues son trabajos que queman bastante, pero en fin. Sí, claro que tienes responsabilidad, Es muy una difícil gran echar a alguien, responsabilidad. porque en general la gente trabaja bien, vamos a decirlo. O sea, como norma general, ¿eh? No es corporativismo, porque no soy una persona yo nada corporativista, pero en general la gente trabaja de forma decente y no ocurren cosas como para echar a alguien. Y es que, Sí, ya te vale, digo, yo lo decía cuando más haces en el bien. tema de si pasaba como en España, de que alguien que vaya a funcionario 10 años es imposible de echar. A eso me refiero. En ese sentido no estás tan blindado como en España, pero a nivel de, pues eso, porque al final el sistema de puntos se trata también de eso. O sea, recompensa mucho a la gente veterana, el sistema de puntos. Una vez que ya te colocas, ya vives bastante mejor. Los peores años son los primeros en los que estás con una precariedad laboral, como decíamos antes, y en cambio aquí no. En cambio, tú llegas con tu contrato indefinido y ya te digo, o sea, a mí, por ejemplo, en el año y 3 meses que estuve trabajando en el hospital Valdecilla, yo tenía un exceso de horas que cuando terminé, o sea, cesé un 31 de diciembre y a finales de enero cobré una nómina entera porque me salieron a deber como 130 horas, o sí, 120 y pico horas. Eso en Inglaterra es impensable. Tú en Inglaterra, si quieres, puedes trabajar horas extra y te las pueden pagar más. Y luego, pues hay una especie como de correturnos, por así decirlo, que son agencias, en las que tú te hacen, es como una especie de contrato privado, es como una subcontrata, en la que tú rellenas un turno porque hace falta gente y te lo pagan diferente, y te pagan más de lo que te pagan en tu contrato normal. Entonces, en ese sentido, es diferente. Tú, si tú quieres trabajar muchas más horas para ganar más dinero, lo puedes hacer. Ahora, también te puede Hacienda pegar un buen golpe. Porque otra cosa que decís antes que me parece muy curiosa, en Irlanda es igual en Inglaterra. Tú cuando empiezas con tu primer trabajo, te ponen lo que es el Emergency Tax Code, que es el código de emergencia que llaman ellos, vamos, de lo que tienen, de la retención, y es muy alta. Es también casi un 50% como la que tú decías. Luego eso Hacienda te Sí, lo renueva y al final el primer año siempre te sale a devolver por eso, pero en Inglaterra también pasa. Fíjate, en España yo creo que eso no, vamos, yo no lo he oído nunca. Eso. no, eso no existe. Eso en España. Aquí en principio te devuelven lo que te han retenido con la variación de los impuestos que te tienen que cobrar con el siguiente salario, el siguiente salario que recibas, una vez ya tengas el número de la seguridad social. No tendrías que esperar en principio a hacer la declaración del año que viene.
Sí, eso me pasó a mí. Bueno, en Inglaterra no hay que hacer declaración para empezar. O sea, eso Hacienda lo hace ellos solo, luego te salen las cuentas y si tú lo quieres mirar aparte y reclamar algo para que te devuelvan o si ves que el cálculo no está hecho, pero vamos, que el cálculo es automático. Tú tienes derecho a ver ese cálculo y lo puedes ver y te lo sacan, pero tú no tienes que hacer una declaración como la de España. Y en Irlanda me imagino que tampoco, ¿no? No sé si eso. No sé, eso, Mar, creo que tú la hiciste, ¿no? Sí, aquí es lo mismo, aquí es como él dice, no tienes que hacerlo, solo si tú, yo qué sé, tienes cualquier otro tipo de cosas, acciones, dividendos o lo que sea y quieres añadirlo, bueno, debes añadirlo o lo que sea, pero un trabajador normal, en teoría, no debería hacerlo. Sí que a veces pues te sale a cuenta hacerlo porque a lo mejor te devuelven algo o lo que sea, Sí, lo puedes pero como recurrir. es un 20, no es como en España que tú te pones, pues me pongo un 12 de IRPF o un 16 o lo que quiero y después ya en junio ya veo en la declaración de renta, aquí no, aquí es un 20 y se acabó. Sí, luego ellos a medida que si tú metes, yo que sé, trabajo, haces eso, lo que decía yo, un trabajo extra, un turno de agencia o lo que sea, y eso te lo tasan aparte o vamos, te lo retienen, te hacen una retención diferente, luego Hacienda misma automáticamente al cabo del año te lo va regulando ellos solo y te va cobrando más o menos hasta que se te estabiliza. Eso lo hace Hacienda solo en este país, vamos, y en Irlanda entiendo que también. No Sí, aquí es como, lo no como en España que... perdona. No, sigue, ya termina, perdón. Sí que aquí es igual como dices y además tienes un plazo para hacerlo de 4 años. Cada declaración de la renta tienes 4 años para hacerlo. Y lo que comentabas de lo de Emergency Tax, te lo devuelven en la nómina, donde saldría el IRPF si tuviera el equivalente al IRPF que tuvieras que pagar, yo qué sé, 200 euros, pues si el mes anterior te quitaron 400, pues te saldría a lo mejor más 200. Sí, en la devolución, claro, te lo devuelven, sí. Joder, qué curioso. Bueno, y una duda que me surge. En el momento que decidís iros, ¿qué tal vais de inglés, por ejemplo? ¿Lo lleváis a nivel de colegio o preparáis previamente algo? Digo porque habrá personas que nos escuchen que a lo mejor estén pensando también en irse o no, y quizás la barrera del idioma les pueda frenar a la hora de trabajar. Es, por ejemplo, en Irlanda bueno, no sé, en el sector hospitalario imagino que tendrá que ser bastante bueno, pero en el resto de sectores puede ser más o menos un inglés regulero, ¿valdría? ¿O cómo lo veríais? Yo he tenido siempre buen nivel en idiomas, nunca he tenido problema. Aquí en España, bueno, aquí en España, cuando estaba en España, todos los trabajos que he conseguido siempre he conseguido pivotar de profesiones en las que he ido avanzando un poquito más. Pues primero que sea atención al cliente, luego recepcionista, luego administrativo era ya gestor de redes sociales para zonas de hablas francófonas, por ejemplo. Entonces, he ido avanzando siempre porque ya manejaba idiomas. Pero tengo entendido que aquí, por ejemplo, a Dublín viene mucha gente de temas de Erasmus y eso, o para hacer cursos de inglés y estar una temporada 3, 6 meses, 9 meses y aprender un poco. Yo creo que aquí en Irlanda está empezando a pasar ya lo que era un poco el efecto Londres, hace unos años, de antes del Brexit, de que si querías, no hablabas inglés. Pues aquí ya está empezando de que vas por la calle y escuchas mucho español, mucho castellano. Y que era, al menos yo cuando estuve en Londres y cuando tenía amigos o familiares que iban allí a trabajar, me decían, tienes que intentar apartarte un poco de los españoles porque si no, no lo vas a aprender. Entonces, y además de que hay puestos de trabajo, yo por ejemplo ahora estoy en un rentacar y igual la mitad de la plantilla no habla inglés. Habla un poco de georgiano o polaco, así. Entonces, si buscas un trabajo de baja cualificación aquí sin inglés, lo puedes conseguir. Y no es tan difícil. En mi caso, yo como sabía que, bueno, yo tenía como un plazo, ¿no? En 2 años me voy, pues bueno, en esos 2 años pues yo me puse a estudiar, a ver todo lo que son, pues, lo típico, ¿no? Películas en inglés, bla, 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 todo eso. Y bueno, vine con un nivel bien, sin más. No era ni mucho menos experto, ¿no? Que digamos, pero bien. Pero sí que lo que dice Adán es, bueno, es así, o sea, están totalmente acostumbrados a que
tú vayas a una entrevista y hables poco o nada de inglés. Y lo que dice por la calle se escucha una barbaridad de castellano. O sea, es el error que suele cometer mucha gente. Te juntas pues españoles con españoles, polacos con polacos y nunca acabas hablando inglés. Por ejemplo, en mi fábrica hay gente que lleva 10 años en la fábrica y habla inglés horrible. Porque claro, se junta con polacos, hace vida con polacos y no practica inglés. Pero sí, trabajo sin inglés. Si tu problema es venir y decir, ostras, a lo mejor no encuentro trabajo porque no tengo inglés, no encontrarás un trabajo de ingeniero, por supuesto que no, porque no puedes sin inglés, pero cualquier trabajo no cualificado no hay problema. Pues yo fíjate, cuando vine al principio, bueno, yo nunca he tenido problema con el inglés, la verdad que he tenido un nivel fluido desde hace muchos años y además me han gustado siempre los idiomas y yo he estudiado inglés por mi cuenta luego de forma privada. Estuve en la escuela de idiomas y eso y me saqué los títulos. Pero fíjate que yo al principio de venirme había compañeros, pues, gente que había estudiado enfermería, que tenía unos estudios universitarios y no tenían ni idea de inglés y vinieron hablando prácticamente nada y lo tuvieron que aprender aquí. Y llegó tal punto que había tanta gente en el hospital, en ese momento en el que yo estaba, que empezaron a dar clases de inglés a las enfermeras y a gente que llegaba. Los propio hospital puso clases de inglés. O sea, llegaron a ese nivel. Luego la ley cambió y ahora ya exigen. Tú tienes que probar un nivel, tienes que demostrar un nivel de inglés, tienes que hacer un examen de inglés para que te convaliden el título y para que te puedas colegiar. Sin ello no puedes ni colegiarte ni tienes tu título. Y sin el número de colegiación, que es lo que llaman aquí el PIN number, el número PIN, que es el número que te da el Colegio de Enfermerías y Matronas de aquí, el NMC, sin ese número no puedes ejercer la profesión. Está prohibido. Y en las entrevistas de trabajo, o bueno, no en la entrevista misma, pero cuando tú haces todo el papeleo para que te contraten, etcétera, tienes que demostrarlo. Tienes que tener tu número de colegiación, lo das y ellos lo comprueban, ellos acuden al colegio, hacen la comprobación y es uno de los muchos papeles que tienes que hacer. Mira, una cosa que no sé si también sería interesante es todo el tema de la burocracia, pero a mí desde luego me pareció una salvajada la cantidad de burocracia y de papeles que tuve que hacer para venirme la primera vez. Me llevó varios meses poder venirme. Pero el inglés, pues sí, ahora mismo te lo piden para trabajar de enfermería, pero claro, obviamente también estamos hablando de que es un sector que son estudios superiores y que estás atendiendo con pacientes. Sí, claro, bueno, tienes que entender, claro. Por su salud, es una responsabilidad al final del día, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, te exigen el nivel de inglés. De hecho, tengo compañeras, porque ahora, claro, ahora ya no están reclutando tanto en España, porque la gente a partir del Brexit ya no quiere venir tanto a Inglaterra, sino que se están yendo a Irlanda como vosotros, pero están reclutando pues en la India o en las Islas Filipinas, y entonces viene gente de la India y de las Filipinas y empiezan a trabajar y las están pagando como si fuesen auxiliares, aunque están trabajando, están supervisadas, están como cuando los estudiantes de enfermería están de prácticas en Valdecilla, están trabajando con una enfermera. Sí, como un becario, más o menos. Como un becario, sí. Sí, y están cobrando un salario de auxiliar de enfermería hasta que pasan el examen de inglés, pasan otro examen que tienen que hacer de competencias y ya les convalidan el título, etcétera, y ya pueden empezar a ejercer y ya se colegian y eso. Pero hasta entonces pueden pasar un par de meses tranquilamente y están trabajando mientras tanto de auxiliar. O sea, están trabajando de enfermera y están haciendo todo lo que hace una enfermera, pero están cobrando como auxiliar hasta que consiguen tener la titulación convalidada y el colegio les da el número de colegiado. Ajá, joder. Hostia, no sé si eso os parece interesante. Sí, la verdad es que es interesante. De hecho, me surge una pregunta, más concretamente a ti, César. Tú, por ejemplo, sí, ahora mismo, imagínate una persona con estudios médicos, te voy a decir médicos al que sea, ¿no? A nivel de enfermería o médico como tal, bueno, y que acaba prácticamente de salir. ¿Tú le aconsejarías, por ejemplo, oye, vente a Londres y prueba suerte? ¿O es más o menos, como comentabas, por la situación de los puntos aquí en España y demás? ¿O dirías...? No, bueno, sí. Sí que os voy a decir una cosa, que a partir del Brexit, claro, tú antes, o si tú ahora te vas a Irlanda y trabajas de enfermera en Irlanda, tú todo el tiempo que trabajes en Irlanda, en un servicio público, mientras sea un servicio público, te cuenta en España.
Eso está descentralizado, va por comunidades autónomas, en algunas cuenta más, en otras cuenta menos, pero en todas más o menos cuenta. El Colegio de Enfermería de Madrid, que es el que representa a toda España en verdad, el CODEM, tomó la decisión de que a partir del Brexit se dejaba de contar los puntos. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando y yo ya no estoy acumulando puntos para España. Yo hace tiempo que dejé de acumularlos. Eso fue a partir de, yo creo que hace 2 años se terminó ya los puntos. Entonces, ahora yo todo lo que trabaje aquí ya no me cuenta. Claro, yo ahora quiero seguir aquí porque mi pareja está aquí, pues porque estamos juntos. Pero si, por ejemplo, yo quisiese seguir acumulando puntos para que luego me cuenten en España, me tendría que ir a Irlanda. Bueno, hablando inglés, por ejemplo, pues el único país así sería Irlanda. Antes sí que se hacían puntos y en Cantabria te cuentan el 100%, te cuenta lo mismo que si has trabajado en Valdecilla. En otras comunidades cuenta menos. Pero en Cantabria cuenta el 100%. Y claro, yo ya no estoy acumulando más puntos. A mí ahora la gente que esté trabajando, que tenga un contrato fijo o que esté empalmando contratos en Valdecilla, me va a pasar en puntos. Yo me voy a quedar atrás en la lista. Entonces, bueno, pues, eso es una cosa que tú tienes que valorar. Bueno, a la hora de tomar esa decisión. Lo tienes que valorar. La experiencia de trabajar fuera sí que creo que es muy buena, pero tú no vas a hacer puntos si vienes a Inglaterra. O sea, para eso casi es mejor que te vayas a Irlanda, que allí sí vas a acumular puntos y también vas a aprender. Ahora, yo sí que le recomiendo a todo el mundo que se vaya 1 año o 2 a vivir al extranjero, a trabajar y a abrirse puertas, a aprender idiomas yo creo que es una buena experiencia que te enriquece. Yo creo que también te abre mucho la mente en general a otras cosas. Sobre todo si vienes de un sitio como Cantabria, además, es tan pequeño. Y te vas a un sitio tan grande como puede ser Londres o como puede ser cualquier otra ciudad del Reino Unido, que tiene ciudades muy grandes. O te vas a, yo que sé, a Dublín o a Cork o a cualquier otra de las ciudades así grandes de Irlanda. Que eso te abre muchísimo también, yo creo, a nivel cultural te enriquece, yo creo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que dice César. Lo que pasa que depende un poco el panorama personal de cada uno. Pero yo recuerdo irme... Si tienes hijos, pues no, claro. No, pero yo recuerdo, por ejemplo, irme a... Que esto no sé si es otro tema que iremos a tratar ahora. No sé muy bien cómo que lo vas a administrar. Pero yo recuerdo irme en 2015 y 2016, que estuve ahí en Bélgica y en Holanda, y de Cantabria a irme escopetado y volver a Cantabria besando el suelo, porque muchas de las cosas que vi que ahora se están reproduciendo en nuestros lugares de origen. Y Mar ya sobre muchos temas ya tiene un máster en temas de inseguridad, de precariedad laboral, de muchas cosas. Yo volví a Cantabria encantado. Ahora, sin embargo, no, mi intención es no volver más a España, si no cambian mucho las cosas. Mi intención es esa. Pues también me imagino que varía un poco la situación personal de cada uno y la perspectiva y la visión que tiene del lugar de donde sale al lugar que llega y luego si vuelve, porque es verdad que la inmigración nunca hay muchos casos que nunca vuelve. Y, o sea, por ejemplo, tocabas ahora ese tema, decías, de seguridad, pero ¿en qué notas diferencia de seguridad? Por ejemplo, Con Cantabria, yo no, por con ejemplo, España. en 2000, eso Mar va a poder opinar, pero por ejemplo yo en Uy, Holanda, se te yo- corta, He repite. cortado muchísimo, sí, Sí, sí. sí, ¿me oyes? sí. Que por ejemplo en 2015, cuando viví 6 meses en Holanda, se veía una multiculturalidad, por ejemplo, se veía en Cantabria, o que era lo que empezaba a empezar en algunos sitios específicos de España, pero más o menos era un lugar seguro. Más o menos yo veía cosas que no me extrañaban un poco, pero bueno, más o menos era un lugar seguro. Ahora, cuando viví en Bélgica, eh, he vivido, además me coincidió con los atentados terroristas de 2016. Estaba trabajando allí, veías furgones a corazos por la calle, veías navajazos, veías peleas, veías asaltos, veías cosas que yo estaba diciendo, a ver si pasan ya este tiempo del contrato y me vuelvo a Cantabria. Y volví besando el suelo. ¿Sabes qué Bueno, pero pasa? eso Que pasó eso... en más fechas pasó lo mismo en Barcelona también, ¿no? No, creo que era los de Do- Cambrils, te refieres, ¿no? Sí, fue más o Creo menos, que no sé si fue ese mismo año, pero parecido. Si no fue un 2017, año, fue ¿no? 2017, Sí, el creo año que fue, siguiente, o bueno. sí, el pues año por esa misma siguiente, época, más sí. o menos. O sea, que eso te puede pasar en cualquier sitio, ¿no? Sí, lo que pasa es que no lo mismo.
vivir en un barrio que cada uno es de su padre y de su madre, y luego, aparte de que a mí me gusta ir a un país y ver y estar con la cultura del lugar. No me gusta estar con la cultura, o sea, ahora nosotros, yo conozco españoles y me gusta estar con españoles porque me gusta mi cultura, pero yo quiero ver la cultura irlandesa, quiero saber cómo se relacionan, saber cómo ven el mundo, saber lo que es su cultura. Entonces yo cuando vivía en Bélgica yo no me veía para nada, para nada. O sea, mi barrio era una suerte de Naciones Unidas, con todo lo que eso conlleva para bien y todo lo que conlleva. Entonces, claro, volver a Cantabria y volver a ver a la misma gente que si las ves siempre dices, "Uf, te cansa", pero si añoras la seguridad, añoras ver la gente de tu lugar, añoras tu cultura autóctona intacta, pues llegas como llegué yo, besando el suelo. ¿Sabes? Luego hay gente ¿En que Bélgica eso entonces le te da has igual. sentido inseguro? O sea, ¿te has sentido inseguro en Bélgica? Sí, sí, claro. Yo en Bélgica porque vengo de donde vengo y me sé mover, pero yo he visto atracos en trenes, he visto asaltos, peleas, bueno, aparte luego sumado todo el tema de los atentados. Sí, 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 sí. Pero eso no puede ser una comparación, digamos, mal hecha entre Bélgica, es una ciudad enorme, y Cantabria o Santander, que son ciudades chiquitinas, y a lo mejor sea ese contraste. Que te lo compare mal con Tarragona. Mira, pues también sí, mira, si quiere, para entender Claro, bien. yo soy de Tarragona, que, a ver, si bien es cierto que no tiene nada que ver con Barcelona, Barcelona está, digamos que bastante peor en cuanto a inseguridad, pero sí que es verdad que en los últimos años el barrio siempre ha sido barrio, ¿no? Y siempre ha habido, pues, quien más y quien menos, pero tú sabías quién era el que más y quién era el que menos, pero sí que últimamente muchos más robos, tiroteos, cosas que dices, ostras, antes a lo mejor pasaba una vez cada 3, 4 meses y ahora casi que cada semana veo noticias que dices, caray, Sí, sí, o sea, digamos que ha habido como que has notado un cambio, pero que en tu caso le notas también en Irlanda o no. O es por ahí como coincides o no coincides con Adán con el tema de la seguridad. sí, a ver, sin lugar a dudas, o sea, yo considero esto mucho más, en plan, Dublín mucho más seguro que de donde yo vengo, Cataluña. De hecho, en sí lo ves, no sé, hay, yo qué sé, tú escuchas aquí, sí que es verdad que escuchas a la gente y te dice, ostras, cada vez aquí es más inseguro, pero lo inseguro para ellos a lo mejor es, yo qué sé, que unos niños la han liado y han roto una parada de autobús, que te han robado el móvil y yo qué sé, pero Pues tenían que haber vivido en mi barrio en los 90. Yo soy de eso quiero, Santander. a eso quiero llegar, que hay veces que sientes que ellos dicen, no, es que mira, hay veces que voy a pasear a un sitio, voy al trabajo y lo comento, ostras, este fin de semana he estado en este sitio. Y dicen, uy, ese sitio es malísimo, ahí hay mucha gente que no sé qué. Y dices, pero malísimo eso. Te invito una tarde a darle una vuelta por, por según qué sitio en España y vamos, vuelves aquí. Sí, que igual hay eh, diferencias de percepción en lo que sería la seguridad, ¿no? Sí, pero César, si a esto llega gente de Cantabria, yo me he criado en Cazoña, el que sea de Cazoña sabrá, o sea, tú y Jorge vais a saber a lo que me refiero, pero la cuestión es que España, la comparación no es mi barrio sea peligroso y el barrio donde voy no lo es, o sí lo es, la comparación es que España ha sido uno de los países más seguros del mundo. Aquí venían chicas solas a hacer el Camino de Santiago, venían jóvenes a estudiar, venían ancianos a hacer recorridos turísticos japoneses y no pasaba nada hace 10 15 20 años. Y sin embargo ahora estamos viendo cosas que son cosas que no se están viendo en España. Entonces, lo que dice Mar de Dublín, aquí a la policía se ha tomado un respeto. O sea, aquí pasa un furgón de la policía y dicen, a ver, cuidado, los delitos son de knackers, que los llaman aquí, que son niños de 16 años, que van 10 o 15 en panda y de repente han tirado una piedra o un cristal y no han roto. O sea, se ven casos como hubo el que hace poco de como un cierto atentado islamista que mandaba creo que fue así, otras niñas y una mujer al hospital, pero bueno,
eso es más testimonial que lo que está pasando ya, por ejemplo, en Cataluña, Mar lo sabe, de los yihadistas en el sur de España. O sea, creo que en el último año se han detenido 53 yihadistas en España. Pero ¿eso cuándo ha pasado? O sea, la figura de la policía de la Guardia Civil, hace 20 años aparecía un guardia civil en tu barrio y tú se cuadraba. Y ahora hay agresiones, se desecha, hay barrios donde no pueden entrar. O sea, nosotros Pero somos de Cantabria. yo no creo que esa deriva sea únicamente de España, porque yo también he visto la deriva en Inglaterra. Ahí es lo que yo iba a Sí, preguntarte. Te me has hay anticipado, pero más sí. criminalidad. Claro que hay más criminalidad antes que, o sea, que hay más ahora que antes. Yo creo que eso sí que ha ido a peor en toda Europa. Yo creo que es en general, no sé si es por la cultura, por la política o qué motivo es, pero yo sí he notado, vamos, ahora ya, yo ya no vivo en Londres, ahora vivo en Bristol. Londres, obviamente, siempre ha sido una ciudad que, depende de a qué hora del día y en dónde estés, obviamente, pues te estás exponiendo. Ha habido siempre navajas, siempre ha habido cosas, incluso pistolas, pues ha habido hasta tiroteos. Bueno, pues fíjate, os voy a contar una anécdota. Una señora con la que yo trabajaba, eh, pues se le murió su sobrina porque tenía una leucemia con la pobre con 18 años. Y bueno, pues yo con esta señora me llevaba muy bien y pues me invitó a que si iba al funeral, que si no sé qué, y yo ya no vivía en Londres y le dije, bueno, pues ese fin de semana lo tengo un poco mal, pero intento ir. Y al final no pude ir. Resulta que hubo un tiroteo a la salida del funeral y murieron como 4 personas. Joder. O sea que pues, yo no podría no estar aquí ahora mismo. Pues porque de casualidad me pilló mal, estaba cansado después, tenía muchos turnos de trabajo esa semana y le dije, oye, mira, no voy, voy la semana que viene si quieres y ya nos tomamos algo más tranquilamente cuando ya se te haya pasado el disgusto, después del entierro y todo. Pues hubo un tiroteo en Londres ese fin de semana en ese funeral, a la salida del funeral, unas bandas o no sé qué. No sé si era un tema de narcotráfico o no sé qué coño pasó allí, nunca lo sabremos, pero hubo un tiroteo y yo podría haberme muerto. Joder. Y eso es Londres. Pues sí, Londres siempre ha sido una ciudad así, pero ahora yo, por ejemplo, en Bristol, pues el año pasado ha habido varios casos de navajazos de chavales, incluso menores de edad, que se han muerto. De también bandas que se pegan navajazos. Eso también ha empeorado en Inglaterra, yo creo. Yo creo que eso es toda Europa. Sí, Sí, igual, no, toda Entonces, que igual es Europa es cierto. más eso, es lo que me comentáis, ¿no? Que a lo mejor es más tema europeo y no solo centralizado en, en un país o dos, sino No, que es... claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer la comparación del país de donde venimos. Que es que, Ya bueno, entiendo que de eh, Francia no sabrás qué pasa, no, ya, obvio, pero... no, en Francia sé lo que pasa es que en Europa, o sea, yo tengo mi teoría y vale, y contrastada con yo no datos. creo que España sea Entonces, menos segura que el resto de Europa, todo lo contrario. hombre, España es menos segura que Portugal, es menos segura que Portugal y era de los países más seguros. Y España es menos segura que Grecia en muchas cosas, en grandes ciudades. Y lo digo Pues lo porque he estado en Portugal y eso es Grecia que hace. ha ido peor, porque yo trabajo con muchos portugueses y los portugueses también se quejan de que hay más criminalidad en su país, porque además esta misma conversación la he tenido yo pues, después de Navidades, en enero. He tenido yo esta misma conversación con compañeras portuguesas. Me decían que sí, que en Portugal también cada vez hay más criminalidad. O sea, es que Sí, sí, de claro, verdad. claro. Sí, sí, desde luego. Sí, desde eso, desde luego. Ahora, compara Lisboa y Barcelona. O Lisboa y Madrid. Ahí están los datos. Que cuando ha habido navajazos hace 25 años en la plaza central de Bilbao entre bandas. O sea, estamos viendo cosas que pese a que puedan pasar en toda Europa, lo que estabas comentando, César, de Londres, grandes ciudades y eso, aquí en Irlanda no pasa. Es un país seguro. ¿Tú no has visto, No bueno, pasa. Omar tampoco, habéis visto en lo que lleváis algo de un robo, algo? Pregunto. Yo O cuando que hayáis comentaba, escuchado. yo cuando comentaba eso de que aquí la gente sí que decía que se había vuelto más inseguro, me refería a eso, que en general, pues parece que en todos los sitios se está pues volviendo un poco más común, ¿no? Según qué cosas, ¿no? Pero es eso, yo lo considero bastante más seguro que de donde vengo. Y en cuanto a ver cosas aquí, la verdad es que no. Sí que es verdad que llevo poco tiempo, llevo 8 meses y voy al centro de vez en cuando, pero no voy cada día ni mucho menos. Imagino que alguien que viva en el centro seguro que ve bastante más que yo que sin vivir a las afueras vivo un poquito más alejado. Ajá. Pues yo cuando vivía Eh, en Londres sí que vivía muy en el centro, porque estaba en Camden, que está
es Claro, zona sí, 2 pero oficialmente, pero es prácticamente zona 1. Y sí, yo trabajaba en el hospital en el que trabajaba, estaba en el centro. Y a ver, yo trabajaba en urgencias y el sábado por la noche nadie quería trabajar en urgencias. Entonces, bueno, pues sí, era un turno bastante malo el del sábado por la noche en urgencias. Sí, sí, había de todo. Había peleas, botellazos, navajas, no sé qué, sí, de todo. sí, hombre, es Pero que Londres es lo que es una de las capitales más grandes del mundo, o al menos es moderno, y la claro. capital más grande de Europa, de hecho. Sí, claro, entonces, claro, la proporción en sí, lo que pasa es la comparación más o menos, yo la establecería entre una proporción similar, o sea, claro, no es lo mismo, o sea, a mí lo más grave que me han contado aquí, que era para españoles con 6 años, le intentó quitar el móvil a uno y dijo, ¿qué haces? Como que le gustó, le pegó un puñetazo y se fue, o sea, eso es lo más grave. Ahora, tú comparas lo que es subirte aquí en el Luas, que es como el tranvía que pasa por Dublín, con lo que es meterte en el metro de Barcelona, pues ahí vas a empezar a ver las diferencias. Y por eso a mí me ha sorprendido ver tantos catalanes aquí. Los catalanes, yo antes cuando migraba en 2016, veía, pero no veía tantos. Pero es que ahora más sabes ya de cuántos catalanes vemos aquí. Me sorprendo, si es que no, no te digo la mitad, pero en el grupo de los que estamos seremos 5 6 7 8 y de igual de 20 personas. Yo lo que noto es que, a ver si coincidís conmigo, sobre todo hay mucha gente joven que ha optado en estos últimos años, quizás del 2010 en adelante, una cosa así, a irse a otros países. ¿También lo percibís vosotros en vuestro entorno? ¿Veis que llega gente o como comentáis, os encontráis gente de una edad parecida a la vuestra? Mira, el otro día fuimos con Adán al centro a pasear, fuimos a una tienda que es de productos españoles y estuvimos hablando con el dependiente que era de Madrid y nos lo comentó, nos dijo, yo es que en España ya no me quedan amigos, se ha ido todo el mundo a otro país, solo quedaba yo, pues me he ido también. Y en mi caso yo también, muchos amigos o se han ido o tienen intención de irse o los que decían que no se querían ir se lo plantean. Ajá. ¿Y César, por la parte de Bueno, Londres? la mayoría de la gente de mi promoción que se fue fuera como yo, la gran mayoría ya han vuelto. Ajá. Quedamos unos pocos fuera, pero por circunstancias individuales. Yo por mi pareja tengo otra buena amiga que estudió conmigo y que trabajó conmigo también en Londres, que ahora está en Suiza porque su marido tiene allí un trabajo y se han ido a Suiza. Pero vamos, que la gran mayoría, y de hecho yo ya me volví, es que de hecho yo ya volví también. Ajá. Estuve un año y pico en España y bueno, me he vuelto ahí por mi pareja, pero yo ya me había vuelto. Entonces, yo sí que he notado que sobre todo la gente claro, volvemos a lo mismo, enfermería, pues la gente de enfermería, obviamente, han vuelto a España porque ahora ya hay más empleo y los empleos son fijos y de hecho ya estamos que si con ofertas de vacantes, etcétera, etcétera, y claro, pues la gente ya se ha vuelto en su gran mayoría. Vamos, yo conozco muy poca gente que se haya quedado en Inglaterra. De hecho, ahora mismo estoy pensando, conozco una chica que se ha quedado en Inglaterra que estudió conmigo, que estuve hace poco con ella, la encontré en el avión, una chica también de Sarón, y ella se ha quedado, pero porque ella se ha especializado y tiene un puesto de trabajo también muy bueno y se ha casado allí con un inglés. Ha Bueno, pues hecho se ha vida, quedado, pero digamos. y ha hecho ya vida, sí, bueno, y yo de hecho me estuvo diciendo que a lo mejor se planteaba volverse a España y yo le dije, mira, el puesto que tú tienes no lo vas a tener en España. Esta chica se ha especializado, tiene un puesto de trabajo muy bueno en urgencias, no lo vas a tener, porque ese puesto de trabajo no existe. Claro, esa es otra diferencia que hay, por ejemplo, en el sector de enfermería entre España y Inglaterra. En España la enfermería no está tan especializada como en Inglaterra. En Inglaterra te especializas en cualquier cosa. Son Ah. casi como especialidades médicas, por así decirlo, para que la gente me entienda. Yo tengo una amiga mía italiana, que de hecho se casa nada el mes que viene, con la que yo viví durante 2 años en Inglaterra. Mi compañera de piso, enfermera, se ha especializado en diabetes. La especialización de diabetes no existe en España, en enfermería. Existen los médicos endocrinos que tratan la diabetes, pero no existe en la enfermería especialista en diabetes. Hay una enfermera que lleva la clínica de diabetes y ella se ha especializado en la que hay una chica que muy maja que trabaja en Valdecilla, que la he conocido una vez y sigue estando la misma. Y esta chica ha estudiado muchísimas cosas acerca de la diabetes, ha llevado muchos años pacientes diabéticos, etcétera, etcétera.
Y pues esa chica se ha especializado, pero esa especialización no está en su puesto de Reconocida. trabajo ni en su remuneración, efectivamente, no está en ninguna de esas cosas. En Ajá. cambio, en Inglaterra sí, en Inglaterra esa chica tendría un muy buen puesto de trabajo con un muy buen sueldo, mucho mejor que el que tengo yo ahora. Y yo Joder. también estoy especializado. Ajá. Entonces, pero esa chica tendría un puesto de trabajo muy, muy bueno, por ejemplo. Y esas También es, oportunidades laborales en España no existen en mi sector. sí, también es verdad, César, que los cántabros somos de mal emigrar. O sea, yo no me encontré a una de Santander. O sea, Wow, y sí, cuando estaba una en por Londres, ahí. todo el rato me encontraba gente de Santander, todo el rato, gente de Cantabria, Sí, Costa pero en Azul. general el cántabro emigra, ha sido tradicionalmente, bueno, está la figura del indiano y todo eso, pero siempre o ha emigrado y ha vuelto o ha sido más de emigrar a otras zonas de España. Es más, yo creo que el principal destino cuando alguien Y dice me voy fuera de Cantabria es Madrid. O sea, Barcelona sobre no, todo. sí, pero no es tanto irse fuera como más una emigración más regional o comunitaria o española o dentro de España, dentro de la frontera. Pero de mi promoción nos fuimos muchos, ¿eh? Porque ya te digo, en ese momento no había empleo, no había más que recortes en sanidad en el gobierno que había en ese momento y era recorte tras recorte y nos fuimos unos cuantos, ¿eh? Si te digo que Sí, pero porque conozco es de algo, mi promoción quedamos 100, igual nos fuimos 30, no te exagero, ¿eh? sí, pero Hostias. porque lo estás acotando a un caso que es específico de una profesión que es enfermería en un momento específico para un cambio, pero mm, no sé, yo no veo gente trabajando en la fábrica. Se encanta, veo asturianos, vascos, gallegos, pero gente de Cantabria, fuera. Yo las veces que he estado siempre me he cruzado con gente del resto del norte de España y solo me he encontrado un amigo que le conozco de hace 10 años y un hombre que llevaba 20 en Holanda. No he encontrado a nadie más. ¿No? Joder. Bueno, yo sí he conocido gente de otros sectores que también, he conocido gente que era fisioterapeuta y se ha ido, he conocido gente que era arquitecto y se ha ido también, a Suiza, a Inglaterra, a Francia. Sí que he conocido gente de varios sectores que se han ido, ¿eh? Incluso también de trabajos con menos cualificación, o sea, Igual también es que también he somos conocido. menos y no es lo mismo la gente que es de Galicia que la de Cantabria en proporción. No, es verdad que somos muchos menos en general. Ajá. Somos Mm, medio millón de habitantes, pero no llega. Mira, una mm. pregunta que me ha venido ahora, no la tenía preparada, pero me ha venido ahora sí a la cabeza. Cuando llegáis, bueno, los que estáis en Irlanda y César que está en Londres, así, sin dar cifra, digamos en porcentaje, lo que es obtener una vivienda en alquiler o bueno, digamos, o una habitación, ¿qué porcentaje del sueldo representa la vivienda? Porcentaje, ¿eh? No hace falta que deis cifras si no queréis. En Irlanda, ponle que eh, la vivienda estamos contando como vivienda por ejemplo, de que yo tengo una casa que tengo solo para mí o de una habitación. Porque Según aquí tu situación, principalmente, según la que tengas ahora mismo. por ejemplo, en mi situación, yo comparto una casa, un chalet con una persona y, y mi situación sería de que destino solo a la vivienda, pues vamos a poner el 40% como mucho, el 35%. Ajá. ¿Tu Mark? Yo ahora también depende también mucho lo que quieras, lo que dice Adán. Si quieres una casa entera para ti, va a ser mucho más, evidentemente. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un estudio y vivo con mi pareja. Si lo pagara solo, sería a lo mejor un 60% del sueldo. Pero teniendo en cuenta que lo divides, a lo mejor es lo que dice Adán, un 35 o 40%. Ajá. ¿Y Sí, César? yo la verdad que parecido, parecido. Ahora mismo pago más de un tercio de alquiler, pero también es un piso que tengo con mi pareja. Pero si yo este piso lo quisiese pagar yo solo, se me iría casi un 75% del sueldo, ¿eh? Ojo. Si le quisieras afrontar tú solo, ¿no? Sí, sí, lo quisiese afrontar yo solo, sí. O sea, con un Obviamente sueldo, no. sí. No lo haría. Obviamente no lo haría. No, No bueno. está para. No, Pero eso pero es solamente el alquiler. O sea, se me va más de un tercio en el alquiler, pero luego a mí no sé si a vosotros os incluye algo. A mí no me incluye absolutamente nada el alquiler. O Sí, sea, a yo mí todas las estudio y facturas y hasta el dos por todo. parte. No, Sí, no, a yo, mí, pues, sí. A mí no, no, es yo el es un tercio sin alquiler. nada, ¿eh? Claro. joder, A mí, tío. a mí es todo incluido, facturas, basuras, luz, todo.
internet. Sí, yo igual. Anda. Pues a mí se me va un tercio más o menos y es sin nada. Luego aparte tengo que pagar los impuestos, el tema de escalera, etcétera, eso lo paga, eso no lo pago yo, lo paga el dueño del piso, pero lo que son los impuestos del ayuntamiento y eso lo tengo que pagar yo, la luz, el agua, el internet, etcétera, etcétera, eso va aparte. ¿No? Bueno, aquí, por ejemplo, el agua en Irlanda es gratis, no se paga. No, aquí sí se paga agua. ¿No? Mira, una pregunta también. Imaginaros una persona que, como hemos puesto el caso antes, que se quiere o que está pensando en irse, en este caso, pues bueno, los países en los que estáis vosotros, eh, ¿qué, digamos, qué ahorro mínimo diríais que tendría que tener para ir allí a otro país si no tiene garantizado que llega y se pone a trabajar, sino que tiene que llegar, vivir y buscar un trabajo? ¿Cuál sería un ahorro mínimo para decir, venga, ahora con esto puedo tirar? ¿Sobre 5.000 Eh, euros? ¿Más a lo mejor? ¿Menos? sí, relacionado con lo que se me quedó en el tintero antes, ahora lo ligo con lo de los ahorros. Yo creo que de cara a los próximos 2, 3 años, en lo que es Irlanda va a venir, y lo hablaba hoy con un chico irlandés de trabajo, porque le preguntaba, ¿qué tal nos veis los irlandeses a los españoles? Y dice, muy bien, sin ningún problema, nos encantáis. Lo cual es una cosa buena, que te vean bien en el lugar al que vas siendo inmigrante. Le decía yo, prepárate para el aluvión que va a venir en 2, 3 años de españoles aquí. O sea, prepárate por todo lo que está pasando en España y por las condiciones que hay aquí. Lo cual, si la gente viene, la recomendación sería sí, venir con 4.000, 4.500 euros, 5.000 y, y ponerse a trabajar, en el caso de Irlanda, ponerse a trabajar lo antes posible en cualquier sitio para conseguir el número de la seguridad social irlandesa y que no te quiten o no te retengan ese 50%. ¿Puedes Entonces, explicar eso es- mejor de la seguridad social irlandesa y eso? aquí hay un número que se llama Public Personal Service Number o algo así, es una acrónimo. Se llama, aquí lo llamamos PPS. Entonces, eso quiere decir que tú, si quieres venir a trabajar en Irlanda, puedes venir, puedes trabajar. Como en España, tú llegas, trabajas y ya está. ¿Qué pasa? Que el Estado te va a retener un 50% de ese salario. ¿Un? Entonces, ¿Perdón? si tú lo que quieres es, un 50%. Si tú lo que quieres es que ese dinero luego a ti te lo devuelvan, porque en realidad es el salario íntegro, lo que tienes que hacer es tener un contrato laboral, una prueba de residencia de que resides en este país y y a veces pues piden un número de cuenta irlandés y alguna otra cosa más se pueden pedir. Pero bueno, es todo eso, a ti te da un número de la Seguridad Social que lo que estipula es que tú vives aquí y que puedes trabajar sin, como legalmente ya oficialmente. Entonces, para esos pasos previos hay muchos lugares en los que no te contratan sin ese número, entonces tienes que, en mi caso, por ejemplo, tuve que coger y limpiar en un supermercado y limpiar baños y eso porque tenía entrevistas y no, de buenos sitios y no me contrataban porque no tenía el número, entonces tuve que acceder a ese trabajo para, con ese contrato, acceder al número. Entonces, mínimo tienes que tener un colchón que te permita pagar la fianza de la habitación o el piso donde vayas a estar y un mes o dos mínimo de gastos y de comida y todo eso. Pues entre 4.000, 5.000, menos de 4.000, complicado. Ajá. O sea, para resumirlo un poco, digamos que tú llegas, necesitas buscar un trabajo que no te exija tener el número de la seguridad social irlandesa, que te van a pagar, Sí, por ejemplo, me invento la cifra, 2.000 euros, de esos 2.000 el Estado irlandés te retiene el 50%, es decir, 1.000, hasta que sí. con el contrato que has conseguido tú vayas y solicites el número de la seguridad social irlandesa, que te van a pedir algunos requisitos, y cuando ya le tengas ese número de la seguridad social, te devolverán el porcentaje que te han retenido y ya puedes acceder a otros trabajos, digamos, de mejor calidad. Ya cuando accedas al próximo trabajo y tengas ese número de la seguridad social, no te van a retener ningún porcentaje. Tendrás tu sueldo 20 euros. Eso es. Ajá. César, ¿en Bueno, Londres también va así? te siguen reteniendo tu 20% de rigor o lo que sea. Sí, lógico, pero Sí, eso ya ahora, es ahora el nivel hablaremos de eso impositivo, también. sí.
Ahora también tocaremos un poco así por encima cómo son los impuestos y las prestaciones sociales y demás, pero el tema de contrato y eso, César, ¿te suena a ti que también sea así allí en Londres? Bueno, yo al principio cuando me vine sí que me pasó exactamente lo mismo, que bueno, aquí te sacas el National Insurance Number, el número de la seguridad social, es el NINO, lo llaman el NINO. Entonces sí es verdad que tu primera nómina o tus primeras dos nóminas te pueden retener también un 50%, que es lo que llaman ellos la retención de emergencia, hasta que ya luego en función de tu baremo salarial ya te van a retener una cantidad u otra, ya te lo ajustan. Pero es que ahora ya no puedes venir y empezar a trabajar así a lo loco. Es que ahora no, ahora tienes que tener un visado. Por lo tanto, aquí ya la gente viene con contrato. Porque Ah, con ese contrato claro, es es con lo que te verdad, agiliza. el Brexit. Claro. Es que ahora desde el Claro, Brexit ya no se puede, porque esto ya no es Europa. Es claro, que tú claro. ya no puedes coger y venir, venga, me voy a Inglaterra y me voy a trabajar y a lo loco. No, o sea, es difícil. Porque tú tienes que venir con un visado, ya sea de turista o lo que sea, y entonces no puedes trabajar. O tú te vienes ya con un contrato firmado que luego cuando vengas aquí ya tendrás que terminar de firmar, etcétera, pero por lo menos con un contrato provisional, con lo que se suele llamar una conditional letter of employment, es una oferta condicional de trabajo, y es condicional porque luego eso te lo pueden retractar si tienes antecedentes penales o alguna cosa de esa, cosas así, te lo pueden echar, entonces por eso lo llaman condicional. Ah, Y luego ya está la incondicional, que es cuando ya tienes el trabajo fijo, te han hecho todos tus checks y ya te pueden contratar, ¿no? Pero es que hasta donde yo sé, eso ya no se puede hacer aquí, lo de venir aquí de repente y decir, venga, me voy y me busco un trabajo. No, creo que eso ya no se puede hacer. ya, ahora tienes que ir como con una Si lo seguridad, haces, como has comentado. y si lo haces, y si te vienes independientemente, yo te diría que menos de 4.000 no te traes. Porque más que nada por afrontar la fianza, como decía antes Adán, es que los alquileres se han puesto muy caros, que aquí la situación de la vivienda se ha puesto muy mal. Porque hay muy poca vivienda y como prácticamente no existe la vivienda social en este país, porque ha sido un país tradicionalmente más liberal, hay unos problemas de vivienda bastante grandes y los precios de la vivienda se han encarecido muchísimo en los últimos 10 años. Como yo lo noto mucho desde que me vine la primera vez hasta ahora, yo pago el triple de lo que pagaba antes. Wow. Pago literalmente el triple. Y fuiste sobre el 2012, 11, 2014, 14. 2014. O sea, 10 años y ya ha subido el Enero, triple. en febrero del 14, me di. Madre mía, pues sí que ha habido incremento, joder. En 10 años. Sí, No sí, por son eso. tantos. Es que estamos en 2024, es que no son tantos años. Claro, por eso me sorprende que sea tan... Se ha triplicado el precio de la vivienda, triplicado. Wow. Hostias. Ojo. O sea que sí que Entonces, es ahora verdad mismo aquí la que... situación Bueno, no está tan bien. ¿cuál? Perdona que te interrumpí. Que ahora mismo la situación de la vivienda aquí no está tan bien, porque en España hablamos de que hay mucha vivienda vacía, etcétera, etcétera. Es que aquí directamente no hay viviendas para toda la gente que hay. Es que cuesta mucho. De hecho, tú ahora intentas buscar piso y antes era, llegas, sí, está todo bien, vale, lo coges. Ese mismo día ya tienes firmado el contrato de alquiler. Ahora te ponen en una lista de espera, vienen 10 personas a ver el piso y el casero se queda con la que mejor le parezca. O si tú le ofreces un poco más de lo que pedía, pues a lo mejor te lo da a ti. Onda. Sí, en Y te Irlanda hacen pasa igual. esperar. Y te hacen esperar, ¿eh? Y te hacen esperar igual. Estás en una semana igual y claro, entonces tienes que ver todas las que puedas y apuntarte a todas las que puedas para luego tú también poder escoger. Porque si estás esperando a que te digan que sí o que no de una, es que como te digan que no y te tengan 7 días esperando, te puedes tirar meses buscando piso. Anda. Tienes que ver todas las que puedas. ¿No? Digamos que son, en vuestro caso, de 3 personas que os habéis decidido ir a otro país. ¿Qué os ha chocado a nivel, por ejemplo, de cultura, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el tema de las cenas, ¿no? Me suena a mí, no sé si era un rumor popular o no, pero que, por ejemplo, en Londres se cena muy pronto en comparación con España. ¿Eso a nivel cultural te chocó mucho, César, por ejemplo, cuando fuiste? A mí lo que más me ha chocado cuando he llegado a Inglaterra es el té. Es una barbaridad. O sea, toman el té a todas horas y se toma muchísimo té, pero litros y litros de té. O sea, mucho más que lo que tú puedes tomar en café en España, por ejemplo. Es Anda. una obsesión. Así como choque cultural de los que más me han chocado. Sí, o sea, que te Eh, quedaste sorprendido. sí, 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 es lo del té. No le quites a un británico el té, por favor, no se lo quites. Le estás haciendo más daño que si le quitas un pulmón. Joder. Luego, luego sí es verdad que el tema de las comidas son a horas distintas. Es verdad que se cena mucho antes. No sé si para mejor o para peor, pero bueno, como comparación sí que es verdad que aquí se cena. Aquí a las 8 de la tarde ya es tarde para cenar. O sea, aquí se cena entre las 6 y las 7, las 8 ya es un poquito tarde. Y en España a las 8 es como la hora a la que empieza a cenar la gente ya más mayor, ¿no? Por así decirlo. Sí.
Y, Y bueno, hay otras, sí que he notado otras diferencias culturales. Por ejemplo, en la cultura del trabajo es bastante diferente en España que en Inglaterra. En Inglaterra, igual, para bien y para mal, para las dos cosas, está todo mucho más protocolizado, todo mucho más estandarizado. Eh, entonces, claro, son a lo mejor más rígidos para ciertas cosas. Pues bueno, sí que es verdad que todo es en general más seguro, porque se te sigue todo a rajatabla. Y obviamente, por ejemplo, en mi campo, pues, el cuidado está basado en la evidencia científica y por lo tanto se hace todo en función de la evidencia más reciente, a medida que se va actualizando los protocolos, etcétera. Y sí que es verdad que en ese sentido la seguridad del paciente a lo mejor es mayor que en España. Luego, por ejemplo, pues es verdad que en cuanto algo se sale un poquito de lo normal, por así decirlo, o en cuanto hay algo que se sale un poquitín del protocolo, pues como que les cuesta mucho tener esa flexibilidad. A lo mejor sí que es necesaria. Luego, sí que lo he notado, por ejemplo, donde estoy ahora, a lo mejor también es un poco los servicios, ¿no? Dentro del hospital hay muchos servicios muy diferentes y se trabaja de forma muy diferente. Y a lo mejor en la UCI en la que estoy ahora, pues es verdad que sí que somos un poco más flexibles con ciertas cosas, pero a lo mejor en otros servicios en los que he trabajado, pues se seguía mucho más el protocolo rajatabla, ¿no? Eso sí que lo he notado, que España igual es un poco menos rígida en ese sentido a la hora de trabajar. anda. Y por ejemplo, Mark, que te hemos sido muy callado, eh, qué es eso que te ha chocado culturalmente cuando llegaste a Irlanda? Sí, bueno, aquí por comentar lo que también ha dicho César, sí que aquí también lo mismo. El té lo beben como agua y lo de cenar, a ver, cada uno lo hará cuando quiere, ¿no? Pues sí que es verdad que, por ejemplo, nuestros dueños son irlandeses y tenemos su casa enfrente. Y más o menos tienen la misma hora que nosotros. No sé si también, lo hablaba el otro día con mi pareja, que poco a poco en sí los trabajos, al ir estandarizándose, entre comillas, ¿no? Em, por tema horarios, también estarán un poco más forzados pues a comer más o menos como nosotros, porque si bien es cierto que a lo mejor a la una, si te estás trabajando, por mucho que se solía comer en el país a la una, pues ya no. Y bueno, que me lío aquí. No mucho cambio, la verdad. No hay mucho que... Uy, se te ha cortado. Sí, se cayó mal. ¿Me escucháis? Ahora sí. Ahora, Ahora ahora. sí. Que se ha quedado... Y en el trabajo sí que son bastante... A ver, no sé por ahí en Inglaterra, pero aquí los irlandeses son bastante a la española, ¿eh? Son relajados, trabajan, digamos que despacito y cualquier cosa se les hace un mundo. Todo, hay veces que en el trabajo, para mí considero que no hemos trabajado nada y te dicen, uff, qué día hoy de trabajo, ¿eh? Y tú, sí, sí, un día súper ocupado, pero no mucho más cambio, la verdad. Anda. Eso sí que se me hace curioso, ¿no? O sea que, bueno, también puede ser un poco ligado a lo que decíais antes, que como hay esa demanda de trabajadores, os tienen, digamos que tener un poco más cuidado y a lo mejor en eso se puede influir, ¿no? A la hora de que digas, joder, tengo menos carga de trabajo que por ejemplo, en un Bu- trabajo en España. Yo creo que es más los irlandeses, porque en mi trabajo, por ejemplo, hay polacos, hay de todo, y no son tan exagerados. Los irlandeses son muy, al menos a mi forma de ver, como que todo es un mundo. Todo se les hace, Se hace bola. sí. A los ingleses un poco también, ¿eh? Sí, sí. Ahora que lo estás diciendo, sí, los ingleses un poco también. En ese sentido, yo creo que los españoles a lo mejor somos capaces de tolerar cargas de trabajo mayores sin que se nos haga grande. Y yo creo que es un poco lo que estabas queriendo decir, ¿no? Sí, sí, exacto. Es como Los, que a Sí. los cualquier ingleses sí que se les cosa, queda un poco grande, sí. Ajá. Los españoles son muy buenos trabajadores. Somos muy buenos trabajadores. Lo que pasa que... Sí, que a Leí lo una mejor vez una tenemos fama de vagos, pero no. Sí, eso justo estaba No, no, pensando eso. de hecho leí una vez una estadística, lo hablaba hace unos días con una chica francesa que conozco, que le decía que los españoles, vi un gráfico hace tiempo, que decía que los españoles somos los que más horas trabajamos de media de toda la Unión Europea, pero que sin embargo un alemán trabajando 10 horas menos es mucho más productivo. Y tiene sentido.
por el tema de las pausas en el trabajo, por el tema pues eso, que igual esta gente se come un bocata y se va a comer y se va a trabajar de nuevo y en la obra pues te vas una hora, te comes tu menú, estás tranquilo, se trabaja desde más temprano hasta más tarde y si los tiempos son diferentes, o sea, son muchos elementos, pero vamos, es verdad lo de eso que dice Marc, hoy lo he visto en el trabajo, les aprietas un poco a los irlandeses, te aguantan 5 minutos, son tres. ¿Cuál? ¿Se te cortó? ¿Le aprietas un poco a los Que irlandeses? le aprietas un poco a los irlandeses, te aguantan 5 o 10 minutos y te dicen vamos a bajar el ritmo que no podemos. Ah. Hombre, yo lo de más productivos no sé, porque, claro, me estás comparando con la obra, que bueno, claro, si me comparas a un mecánico de una empresa con una obra, no sé, pero aquí las empresas son muy estrictas con las pausas. No sé si pasará lo mismo en otros sectores, pero las empresas son súper estrictas. Tienes 15 minutos de bocadillo y tienes 15, no Si tengo el 16. dato, si encuentro el dato, te lo paso por ahí para que lo... Claro, eso me ha lo- sorprendido porque yo personalmente eso sí que en el tema industrial lo veo, que son 15 minutos y son 15, no son 16. ¿Sabes? E Mm. incluso Lo que te pasa es que supone una el primera tejido, bronca y varias broncas, pues una sanción. Por un Pero me también minuto. imagino que tendrá que ver con que principalmente el tejido productivo español son pymes y autónomos. Entonces, la proporción entre horas trabajadas y luego salario retribuido o beneficios retribuidos, pues sí haya una mayor diferencia seguramente que en otros países. Principalmente, mira, por ejemplo, un tema de impuestos. Aquí hasta los 14.000 euros siendo autónomo no pagas nada. Cierto, Cero. los impuestos, se me había olvidado ese tema. Comentar lo que Eso queréis de te lo los paso ahí en impuestos. plan, te hago un pase, Jorge. Sí, porque se me había olvidado, ¿eh? La había pasado por alto. Te- aparte de impuestos, en cuanto a esto de la productividad, también hay que tener en cuenta la inversión que se hace en el país, porque, por ejemplo, en cuanto a industrial, yo he estado en muchas fábricas de España que hay máquinas ahí que lo llevaba un dinosaurio la última vez. Y hay, por ejemplo, comparando pues, otros de Unión Europea, tal vez en Alemania la tecnología que hay no es la misma y aunque a lo mejor trabajen menos, solo por nuevas tecnologías, mejor maquinaria, ya son mucho más productivos que nosotros. Claro, eso sí puede ser, ¿eh? Sí, sí, eso tiene bastante sentido. Yo también he visto muchas máquinas de los años 50 actualizadas de aquella manera, sí, sí. Eso es verdad. Pues mira, en mi sector, por ejemplo, una cosa que a lo mejor os fascina es el ratio de pacientes por enfermera es muchísimo mayor en España. Y de hecho, España está a la cola de Europa en cuanto a eso. O sea, una de las reivindicaciones que se llevan haciendo desde el colectivo de enfermería en España desde hace, si te digo 20 años, no te exagero, es aumentar el número de enfermeras por paciente. Es que os voy a dar un ejemplo muy claro. Yo cuando he trabajado en Valdecilla he estado un par de meses en la UCI y ahora llevo aquí 2 años en la UCI aquí en Inglaterra y de media una enfermera en la UCI del Hospital Valdecilla lleva 2 pacientes intubados, que son 2 pacientes que están inconscientes en un coma, sedados, con un respirador, con un tubo que les va de la garganta al pulmón y que respira por ellos. Una enfermera lleva 2, cuando lo que tendrían que llevar es 1, y yo llevo 1. Y a mí no me pueden dar 2 pacientes así, aquí sería absolutamente impensable. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud recomienda que cuando tienes un paciente intubado haya una enfermera por ese paciente. Y luego ya, bueno, luego ya vienen las cosas de los pacientes que están muy malitos con otro tipo de patologías que incluso te requieren 2 enfermeras, un turno entero, día y noche, 2 enfermeras con ese paciente. Pero eso es un caso aparte, eso son las ECMOs y cosas de esas que no voy a entrar. Pero ya te digo, en Valdecilla yo he llevado 2 pacientes. Y es una cosa que aquí sería absolutamente impensable. Y en Irlanda también llevan solo un paciente. Eso lo sé porque conozco enfermeras que han trabajado en Irlanda en UCI. Y en una planta aquí puedes llevar 18 pacientes. En Ah, cambio, en Inglaterra, en una planta puedes llevar como muchísimo 12, ujú. como muchísimo. Y 12 ya son muchos. Y puede ser un turno de noche que a lo mejor son menos enfermeras, pero en el turno de día no suele llevar más de 8 pacientes. Ajá. Luego es verdad que hay algunos hospitales igual, pues comarcales o cosas así, que es verdad que igual el ratio es peor y pueden llevar más pacientes y a lo mejor se asemeja un poco más a la cifra de España,
pero lo normal de los hospitales es, ya te digo, en una planta de hospitalización, 8 pacientes de día, 11 o 12 de noche, en UCI 1. Y en España ya te digo que yo en cardiología he podido llevar 18 o más en Valdecilla, y en UCI 2, cuando deberían de ser 1. O sea que la carga de trabajo obviamente es mucho mayor. Luego, por ejemplo, aunque es diferente, porque en Inglaterra es verdad que la enfermera hace mucho más que en España, porque en España tienes a las familias ayudan mucho y las familias ayudan con los aseos y sobre todo hacen mucha labor de la que suele estar delegada en la auxiliar de enfermería. Y en Inglaterra las familias no se quedan por la noche, no lo tienen permitido, vamos. Ajá. Aquí el horario de visita suele ser pues como de 11 de la mañana a 7 de la tarde y no está, el resto del tiempo no está la familia. Ajá. Una cosa que se me ocurre. Os planteo una situación, ¿vale? Yo, imaginaros que voy en moto, me caigo aquí en España y yo tengo mi tarjeta sanitaria y digamos, la sanidad me cubre, ¿no? ¿Qué pasaría en Irlanda y en Inglaterra en caso de que, misma situación, voy en moto, me caigo, tengo una serie de heridas, lo que yo pago en impuestos me cubre la sanidad en estos dos países? ¿O no? ¿Sí? ¿Cómo es el tema? A esta, si queréis, contesto yo, que soy el sanitario, Vale. y os ahorro el mal trago porque igual no tenéis ni idea. Básicamente, tanto en Inglaterra como en Irlanda, la atención de emergencia es totalmente gratuita y los dos países tienen un sistema nacional de salud que es igual que el de España. Ajá. Entonces, la prestación es totalmente libre de coste. Bueno, gratuita no, porque la paga el Estado, porque ahora hay alguien que la paga, Sí, obviamente. bueno. El dinero sale de los impuestos, pero sí que es libre de pago, es universal, etcétera. Si te tienen que operar o alguna cosa más, dependiendo de lo grave que esté, igual te mandan para España y que te operen en España. Y si es una cosa grave y te tienen que operar, lo que hacen los hospitales es que todo lo que sea, después de urgencias, todo lo que sea más allá de urgencias, todo lo que sea hospitalización, etcétera, etcétera, eso luego se lo cobran a España, ya sea con tu tarjeta, a través de tu tarjeta europea, o bueno, si luego tú tienes un seguro aparte o lo que sea. También es verdad que si estás de viaje, normalmente tendrás un seguro de accidentes y a lo mejor es el seguro el que va a pagarle esos gastos al hospital. Pero en principio, todo lo que es hospitalización, los hospitales tienen todos lo que llaman overseas, vamos, toda la gente que viene de fuera, la que viene cruzando el mar, o sea, todo el mundo, porque es una isla, porque son islas, todo el que venga de fuera, eh, tienen, o sea, es un equipo, por así decirlo, o una serie de administrativos que están especializados en contactar con España o con el país que sea y manejar la financiación ellos. En principio no tendrías que pagar nada tú. Eso ya lo organiza el hospital con España. Ah, Sí que te mira. pueden pedir que facilites datos, sí que te pueden pedir que facilites documentación, pero en principio tú no tienes que pagar absolutamente nada. Ah, mira. Eso es muy bueno. Bueno, chicos, ahora sí que hemos llegado ya al final. Eh, Dar las gracias tanto a César, como a Marc, como a Dan por acompañarnos hoy. Y Nada, está bien. recordaros que estamos en todas las redes sociales, podéis buscarnos por todos lados, Huérfanos de Propósito, dejar en comentarios vuestra opinión de esta charla que ha sido muy interesante y que seguramente más adelante retomemos o abramos un nuevo debate porque será interesante. Y por nuestra parte, pues nada, daros las gracias por haber llegado hasta aquí y os emplazamos en el próximo episodio. Un saludo.